La palabra de Dios declara así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce cómo estamos formados, se acuerda de que nosotros somos polvo. Es una compasión incomprensible que el Dios infinito se preocupe por nosotros, que somos pecadores y somos el polvo de la tierra, que se preocupe por nuestras almas e incluso para nuestros cuerpos. Y en 6 peticiones de la oración del Señor tenemos 3 peticiones enfocados en las cosas de Dios, la santidad de su nombre, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad, pero que Él nos permite y nos manda pedirle con nuestras necesidades, incluso nuestras necesidades físicas. Es un Dios lleno de compasión y de gracia. Vamos a considerar esta noche el cuarto petición de la oración del Señor. Danos hoy nuestro pan cotidiano, como lo leímos en Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hay 5 elementos del ejercicio de un discípulo de Jesús mientras él ora a Dios en el uso del cuarto petición. Hay un elemento de confesión en el uso de esta petición. Confession. Confesamos aquí nuestra dependencia como criaturas en el Dios Trino. Recordamos de José del Antiguo Testamento, que tenía el poder en Egipto sobre toda la provisión del grano para todo el mundo. Y todos los países vinieron a José en ese tiempo de escasez. Todo el mundo dependía en José para su provisión, y los hermanos de José vinieron y se pusieron en rodilla delante de José porque tenían dependencia en José. Si eso pasó, ese tipo de dependencia en un hombre de carne y sangre, mucho más tenemos todos una dependencia en el Dios del universo. Sin José, el mundo hubiera perecido de hambre. Pero literalmente cada día tenemos la misma dependencia en Dios. Sin la provisión de Dios, todos van a perecer. Es lo que dice, no es mi idea, pero es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Salmo 104 y versículo 27. Hablando de las criaturas de Dios, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tus manos, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y se vuelvan al polvo. Sin la provisión de Dios, todas tus criaturas van a volver al polvo. Hay una diferencia de actitudes para con esta doctrina de la dependencia de las criaturas. El impío odia la doctrina de la dependencia de las criaturas en el Dios Trino, porque el impío
quiere vivir sin Dios. Dice en su corazón, no hay Dios. Y espera que no hubiera un Dios en los cielos para juzgarlos. Pero el justo tiene una actitud diferente. El justo ama la doctrina que tiene una dependencia completa en el Dios Trino. Con Pablo en Romanos 11 dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea toda la gloria. El impío quiere pensar, yo puedo vivir sin Dios en mis esfuerzos. Yo puedo ganar lo que necesito, no tengo que dar gracias a Dios, no tengo que dar cuenta a Dios. Pero el discípulo de Jesús, el cristiano de corazón humilde, dice, no puedo vivir ni un día sin la provisión de Dios. Dame hoy mi pan cotidiano para que pueda vivir en este mundo. ¿Y por qué vive? Dios lo sostiene con pan para vivir un día más para su gloria. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. El cristiano piensa, Dios me va a sostener un día más porque mi existencia, mi vida en este mundo es para su gloria. Y ama que Él, como un discípulo, tiene la dependencia, Dios tiene la gloria. Confesamos eso en esta petición. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y confesamos más, no solamente nuestra dependencia, pero también confesamos nuestra culpa. Cuando decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano, estamos diciendo implícitamente que no merecemos ni vida ni pan. Pan es el medio de apoyar la vida. Y cuando pedimos pan, estamos pidiendo nuestras vidas y confesando implícitamente lo que sigue en versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Los dos vienen juntos. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas. Y solo por la misericordia de Dios para los pecadores viene la provisión de pan. En cada momento de la vida del cristiano, él tiene que pensar en su culpa delante de Dios y su dependencia en la misericordia de Dios a través de la sangre de Jesús. Hacemos confession en esta petición. También hay un elemento de confianza cuando usamos esta petición rectamente. Confianza en Dios como Padre en Cristo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hay que orar esta petición en fe al Señor, esperando recibir cosas buenas de Él. Y aunque confesamos que no merecemos el pan, pedimos el pan. Y pedimos porque hay promesas. Hay promesas como la promesa de Salmo 34. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que lo temen. O la promesa de Salmo 84. No quitará el bien a los que andan
en integridad. Dios ha prometido pan y todas las necesidades de esta vida, y por eso pedimos las cosas necesarias de esta vida. Y no son solamente promesas del Antiguo Testamento, son también del Nuevo Testamento. Como dice Pablo en 1 de Timoteo 4, que la piedad tiene promesa de esta vida y de la que viene. Promesas que son sí y amén en Cristo y por los méritos de su muerte. Piensa un momento en que no merecemos pan y que Adán, nuestro padre, y nosotros en él pecamos contra Jehová, y el castigo del pecado de Adán fue que iba a trabajar por su pan y la tierra iba a dar su fruto a Adán en el sudor de su cara. Y Cristo tomó esa maldición. Él tenía la corona de espinas en su cara y él sufrió también la maldición en su cuerpo, especialmente en su alma. Los sufrimientos de su alma fueron más, pero también en su cuerpo. Y habla en Salmos 69 de su comida. Me dieron además hiel por comida, porque el hombre pecó contra Dios. No merecemos pan, merecemos hiel en la boca. ¿Qué recibió Cristo? Hiel en la boca, en la cruz, mezclada con el vino. Pero Cristo tomó la maldición para que su pueblo tendrá la bendición. Dice el Catecismo Menor que en esta petición pedimos de Dios una porción idónea de las cosas necesarias de esta vida y que disfrutemos de su bendición con ellas. El cristiano no solamente tiene pan con el amor y favor de Dios como su Padre. Hay el ejemplo de Israel en el desierto. Israel comía carne. Pero cuando la carne estaba adentro de sus bocas, la ira de Dios cayó sobre ellos. Pan con la ira de Dios. Pero el creyente en Jesús tiene pan con la bendición y amor de Dios. En esta confianza, el cristiano ora. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El impío en este mundo muchas veces tiene la provisión de sus necesidades. Muchas veces el impío tiene más que el cristiano. Pero el impío no recibe ni su pan con la bendición de Dios. Cuando come su pan, está comiendo una maldición. Viene de una tierra maldita y el que come pan sin Cristo es hombre debajo de la maldición de Dios. Pero el cristiano ora, recibe y come en un sentido completamente diferente, porque recibe conforme a las promesas de Dios y
en los méritos de Cristo y en esa confianza de fe evangélica. El cristiano dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan, porque tiene fe, dice nuestro Padre y nuestro pan, nuestro porque tiene confianza. Mi Padre me va a dar todo lo que necesito. En esta confianza, ora el cristiano, ora y también trabaja, porque no hay contradicción entre la oración y el trabajo. Son medios que trabajan juntos como las dos piernas. El cristiano trabaja cada día y ora cada día. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ora con confianza. Ora también con libertad en esta petición. With freedom, with liberty. Libertad, el cristiano tiene libertad para pedir a Dios las cosas necesarias de su vida. Y no podríamos entrar en la oficina de la presidenta de México y pedirle las cosas pequeñas y necesarias de nuestra vida cotidiana, porque ella tiene muchas responsabilidades. Pero el Dios del universo, que es altísimo y enaltecido infinitamente, mucho más que los reyes de esta tierra, Él tiene su oído abierto por las necesidades de sus hijos de esta vida. Y Dios no es como Roboam. Vimos en la lectura Roboam. La gente vinieron a Roboam. Roboam era el rey nuevo. Danos un servicio más ligero que Salomón. Le pidieron al rey nuevo. Él respondió con enojo. No voy a hacerles el cargo más duro, el yugo más duro que el yugo de mi padre. Dios no es así. Podemos entrar en su presencia pidiendo las cosas que necesitamos. Dios, como Padre en Cristo para su pueblo, no es como un jefe que se enoja cuando su empleado por necesidad pide más dinero. Tenemos acceso en la presencia del Dios del universo. Libertad para pedir de Dios nuestro pan. Libertad también para usar y disfrutar el pan y todas las necesidades de esta vida. Debemos notar que un rasgo de una religión falsa es que tiene restricciones extrabíblicas sobre comida. Así dice Pablo y Dios a través de Pablo en 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias,
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay religiones que prohíban comer la carne en el viernes en la primavera. Hay religiones que prohíban tomar el café o religiones que prohíban otras cosas que no recuerdo. Pero el punto clave es que dicen estarás más santo si no comes esa cosa. Pero es basura sin base en la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? Que todas las comidas son santificados por la palabra y oración. Cuando pides a Dios tus necesidades, tu pan, tu comida, haces algo santo y recibes la provisión de Dios en una manera santa, glorificando a Dios en el uso de esa cosa. No hay más santidad en un dieto más restringido. Tenemos en Cristo libertad para usar y disfrutar el pan. Libertad de ansiedades y afanes. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El cristiano vive cada día en dependencia en Dios. No dice la petición, danos hoy la provisión de un año. No dice, danos hoy el salario de un año, hoy mismo. Hay algo engañoso en ese deseo, porque el rico en la parábola pensaba en su mente, mis graneros, voy a destruir mis graneros y hacer graneros más grandes y voy a conseguir mucho y voy a comer y beber y tendré mucho provisto por muchos años y podré decir a mi alma, descanses porque tienes mucho por muchos años. Ese rico no querría depender en Dios día tras día. Quería vivir sin dependencia en Dios. Pero el cristiano vive cada día en dependencia en Dios. A veces el cristiano no sabe de dónde va a venir mi provisión para mañana. Pero cada día confía en su Dios y Padre en Cristo sin ansiedad y sin afanes. Y Dios usa en su palabra animales para enseñarnos de este. En el Antiguo Testamento, en Salmo 34, dice los leoncillos faltan. A ellos falta la comida, tienen hambre, pero a ellos que buscan al Señor nunca tendrán hambre. O aquí en Mateo 6, Jesús nos habla de las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El amor de Dios es el punto que sostiene el corazón del cristiano y lo protege con un paz que sobreabunde sobre toda ansiedad. Y cada día
el cristiano depende en su Dios sin afanes para la mañana, como dice el último versículo de este capítulo. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán, le basta al día su propio mal. Si el cristiano puede tener y debe tener planes y un plan de irse al trabajo mañana, pero vive cada día sin afán, sin preocupación. Tiene una libertad el cristiano orando en esta petición. ¿Para qué fin? Dice otra vez, Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Y nos está diciendo, busca en primer lugar las cosas de Dios, su gloria, su reino, y no te preocupes de tus cosas, porque tu Dios y Padre siempre proveerá tus necesidades. En esta petición, el cristiano puede gloriarse, puede jactarse con una confianza santa en su Dios y Padre. El cristiano, en el corazón de sus corazones, tiene paz, y los ricos y reyes de esta tierra no duermen bien, porque ellos que tienen mucho y no tienen confianza en Dios, siempre tienen preocupación que alguien va a tomar sus riquezas. Pero el cristiano, con una confianza sencilla en su Padre, tiene libertad. Hay también en esta petición moderación, moderation. Es una petición para necesidades y no es para riquezas. Danos hoy nuestro pan cotidiano. En la palabra pan tenemos como un símbolo de las necesidades de esta vida. Obviamente ropa, un lugar cada noche, y medicina y otras cosas que necesitamos. Pero el cristiano ora aquí con contentamiento. En la piedad con contentamiento hay mucho provecho. En esta vida, la palabra de Dios nos enseña que una condición moderada es la condición mejor. O una condición mediana, podemos decir. Así enseña la palabra en Proverbios 30, palabras de Agur, Proverbs 30. O 7, 8, 9 en Proverbios 30. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme con mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo dice que había aprendido a contentarse en cualquier condición que estaba, en abundancia o en pobreza. Y Dios escoge en qué condición vamos a estar.
pero es nuestra parte de sabiduría orar a Dios por una condición mediana o moderada. Y puede ser una moderación bendecido, porque el que tiene, dice también Proverbios, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y el Señor puede bendecir una condición donde hay suficiente, pero no hay mucho y no hay riquezas. Puede bendecirnos en esa condición con contentamiento y con la gracia de contentamiento y moderación, algo que es suficiente llegue a ser una abundancia, porque hay una abundancia de acción de gracias y contentamiento y un sentido del amor y favor de Dios en el corazón. Es una petición de moderación. Implica que con la petición, danos hoy nuestro pan cotidiano, debemos orar también por la gracia de contentamiento en la providencia de Dios. Moderación y en el último lugar, amor. Porque dice la petición, danos hoy nuestro pan cotidiano. Toda la oración del Señor es una oración que dice nuestra. Sí, se usa en secreto por una sola persona, pero cuando se usa por una sola persona, hay que poner atención en los hermanos. En esta petición venimos al fuente del amor y provisión de Dios como Padre en Cristo. Y los leprosos que fueron al campamento de los sirios y encontraron los despojos, dijeron, no hacemos bien porque tomamos todas las riquezas para nosotros mismas. Hay que anunciarlo a todos. Y lo mismo, cuando el cristiano viene al fuente del amor y favor y provisión de Dios, el cristiano no debe guardarlo todo para sí mismo, pero delante del Señor debe orar por sus hermanos. Por ejemplo, hay que orar por los hermanos que andan buscando trabajo. Hay que orar por los hermanos que tienen escasez por opresión o por enfermedad o por cualquier razón. Hay que orar por los hermanos. Y cuando oramos, también hay que abrir las manos como podemos. A veces solo podemos orar, danos hoy nuestro pan. Pero si estamos orando así y tenemos capacidad, hay que usar otros medios. Hay de dar de nuestro pan a los hermanos, especialmente que tienen necesidad. Leí esta mañana Levítico 2 sobre la ofrenda de comida o la ofrenda de trigo. Y hizo Matthew Henry una aplicación que me llamó atención. Que hoy no traemos ofrendas de trigo o pan a un altar donde las ofrendas se queman con fuego, pero cuando damos de nuestro pan a nuestros hermanos, es como una ofrenda de pan. Y dice Hebreos 13 que
con tales sacrificios se agrada a Dios. Es una ofrenda a Cristo, porque Cristo va a reconocer en el último día lo que hiciste para mi hermano, hiciste para mí. Nuestro pan, hay que orar con amor para los hermanos, al Padre, pero para los hermanos. Así es el ejercicio de un cristiano. En el cuarto petición, hay una persona que no ora así. He describido el ejercicio de un cristiano, un creyente en Jesús. Pero todos no son así. Todos no son creyentes en Jesús. Hay una falta en la vida de un impío que no ora así, o si ora con estas palabras es solamente una forma. Pero una persona impía no viene cada día del corazón en fe evangélica a Dios orando así: danos hoy nuestro pan cotidiano. Tiene tal vez un corazón consumido de afanes sobre las cosas de esta vida, pero no puede venir a Dios como su Padre, echando los afanes en un Dios y Padre en los cielos. No ora así, no tiene esa experiencia. O tal vez tiene un corazón lleno de orgullo y piensa, bueno, tengo mi trabajo y tengo buen salario y puedo proveer las cosas que mi familia necesita y no tengo necesidad de orar a Dios. Y no ora así. Y su problema es espiritual. O quizás no viene para orar así porque sabe que tiene pecado en su vida y sabe que no se ha arrepentido de sus pecados y no puede venir en la presencia de Dios ni para pedir pan, porque es esa persona impía que no ha confesado y arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Jesús. Y las puertas del cielo están cerradas. Y por este diagnóstico, si estás en esa posición y no oras así, del corazón en fe, puedes saber que en este momento estás todavía lejos de Dios. Pero el Salvador del mundo entró en el mundo, se sentó en un monte y enseñó a sus discípulos para orar así: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. De allí fue a la cruz de Calvario y murió por sus ovejas. Se levantó de entre los muertos, fue a los cielos, derramó su Espíritu Santo. Y ahora el ministro de Cristo te está hablando de esta petición. Y hay que arrepentirse y venir, porque la puerta está abierta. Ven a Cristo y ven a Dios en Cristo el mediador. Mientras no vienes, tienes en tu mismo pan la maldición de Dios. Pero no hay ninguna razón para mantenerse lejos de Dios, porque la puerta está abierta
Y Cristo te está diciendo, te digo esta noche, en el nombre del Señor, ven a Cristo y a Dios como Padre en Él. Y empieza a orar con confesión de pecado, que viene en versículo 12. Pero empieza hoy a orar a Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano.